Saludos amigos, en esta ocasión nos encontramos en las ruinas del Cafetal La Sonora, ubicadas en el antiguo camino de Cárdenas a Lagunilla. Y es que hoy les proponemos conocer detalles sobre una importante etapa en la historia local, la esclavitud en la antigua jurisdicción de Cárdenas. En las primeras décadas del siglo XVI, los conquistadores europeos llegaron a la isla. En aquel entonces, la zona de Cárdenas no constituyó uno de los puntos de interés inmediato para los colonizadores. Esto explica el por qué no se introduce mano de obra esclava en la comarca hasta bien entrado el referido siglo. Los primeros esclavos de origen africano que llegan a Cárdenas llegan producto de una actividad económica importante que es la ganadería, para la cual se merceda un grupo de hatos y corrales por el Cabildo de La Habana, especialmente la familia de Antón Recio, quien funda en Cárdenas con las tierras de estos hatos y corrales el primer mayorazgo cubano y hasta donde se sabe el primero de América Latina. Hay que decir que también dos actividades económicas, fundamentalmente en el siglo XVII, hacen que se incrementen estos grupos de esclavos en el territorio, que son la extracción de sal en las salinas de Punta de Icaco, que fueron muy famosas. La sal de Punta de Icaco se consideró como una de las sales más importantes y más puras del continente americano para salar las carnes que había que proteger de este modo para las largas travesías, y también los cortes de madera. No es hasta el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, que con la presencia aquí de un personaje que se convierte en el principal terrateniente de la zona de Cárdenas, Bernardo Carrillo de Albornoz, de ahí el nombre de la calle Carrillo que todos los cardenenses conocen, que se convierte este hombre en un propietario de grandes extensiones de terreno, que comienza a incrementarse entonces el número de esclavos en la zona a partir también de la diversificación de los cultivos que se hacen, de la explotación de las salinas y de otras actividades económicas que surgen en el siglo XVIII. En el siglo XIX, la demanda de africanos en la jurisdicción de Cárdenas estuvo estrechamente vinculada al desarrollo azucarero que experimentó la comarca. Por tal motivo, la cantidad de esclavos existentes en la zona aumentó considerablemente en la misma medida en que se incrementaron las haciendas, ingenios y cafetales en la región. La introducción de esclavos en la zona se intensificó también como consecuencia directa del proceso de poblamiento que experimenta el territorio entre 1800 y 1828. Prueba fehaciente de los terribles castigos y del maltrato a que eran sometidos los esclavos de origen africano y sus descendientes en la zona de Cárdenas se conservan y exhiben en la sala de los fundadores del Museo Oscar María de Rojas, en cuyos fondos se atesoran valiosos documentos sobre el infame tráfico, las compraventas y subastas de estos hombres, así como las escasas cartas de libertad que solo unos pocos de ellos pudieron obtener en la jurisdicción. Testigos son de los atroces crímenes cometidos durante el proceso de la escalera y de aquellos barracones donde lentamente fue naciendo la Columbia, esa rumba negra que nos tipifica a los cardenenses hasta la actualidad. Como curiosidad, les presentamos esta foto, la cual muestra un grupo de octogenarios esclavos locales, cuya libertad le fue concedida en el año 1886 como parte de la inédita iconografía de Cárdenas compilada por Oscar María de Rojas, fundador y primer director del Museo y Biblioteca Pública de Cárdenas. A finales del siglo XVIII, como consecuencia directa de la Revolución de Haití-Santo Domingo, muchos hacendados de origen francés, norteamericano, incluso de Nueva Escocia, lo que hoy conocemos como Canadá, y otras regiones que tenían propiedades en Haití, tienen que marcharse a partir de todos los sucesos violentos que se suceden en este territorio, y muchos de ellos vienen a la zona de Cárdenas. Este es un momento muy importante de la economía de Cárdenas, porque el café se convertirá a partir de finales del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX en una actividad económica importantísima en la región
y traerá consigo la introducción, por tanto, de gran cantidad de manos de obra esclava. Y es muy importante porque si antes la ganadería con 4 o 5 esclavos se podía mantener las reses, contarlas una vez al año, matar algunas de ellas para ser enviadas a La Habana, o se cortaba madera con un grupo de esclavos prácticamente insignificantes durante varios días, ahora con el cafetal se necesita mucha atención a los cultivos, mucha atención al proceso productivo de convertir el grano de café en ese aromático polvo que a todos nosotros nos gusta tomar, a todos los cubanos. Y la zona de Cárdenas, junto con otras regiones de Cuba, se convierten en las principales productoras de café de América Latina. En el siglo XIX se intensifica en la región la producción agrícola. Por tal motivo, los hacendados comarcanos necesitaban contar con un puerto más cercano que el de Matanzas o el de Zaguala Grande para embarcar y comercializar los productos cosechados. Es entonces que se hace inminente trazar en la zona una ruta hacia el mar. Un papel decisivo en esta empresa es el que juegan los esclavos de las haciendas, los cuales realizan la proeza de desmontar el espeso bosque de jiquíes, júcaros y manglares seculares que rodeaba desde el interior del territorio a la bahía de Cárdenas. La construcción en 1816 por decenas de esclavos del llamado Camino Principal, sustituido luego de la fundación del poblado de San Juan de Dios de Cárdenas por la Calzada de Vives, nombrada más tarde Real de Isabel II, coincide con la época en que llegan al territorio y se establecen en él numerosos hacendados extranjeros, norteamericanos y franceses fundamentalmente, que habían emigrado de Santo Domingo, las Antillas Francesas y los Estados Unidos con sus familias y esclavos. En 1822 se funda el ingenio La Industria, que es el primer ingenio que conozcamos hasta este momento que se funda en Cárdenas y que será, digamos, la piedra fundacional de un proceso que conocemos los historiadores como la Edad de Oro de Cárdenas a partir de la gran producción azucarera que se sucede en este territorio. Por tanto, la producción azucarera será entonces, digamos, un cultivo que es factible realizar en un lugar como este. Por tanto, los hacendados, a partir de la fundación del ingenio La Industria, se abocan a convertir los antiguos cafetales en ingenios azucareros, los antiguos algodonales en ingenios azucareros, las fincas ganaderas también en ingenios o trapiches, y de pronto ya en la década del 40 del siglo XIX y hasta la mitad, bien entrada la mitad del siglo XIX, Cárdenas se convierte en la principal productora de azúcar de Cuba y una de las principales productoras de azúcar del mundo. Es un elemento muy importante en este tema de la esclavitud porque aparejado con la producción azucarera, con el incremento de la misma, llegarán a Cárdenas numerosos esclavos, cientos de miles de esclavos, convirtiéndose la región en una de las principales concentradoras de esclavos de toda Cuba en ese periodo. En 1944 la terrible conspiración de la Escalera, que precisamente como escarmiento a la dotación de este cafetal, luego ingenio, La Sonora, se le reúne y se le corta la cabeza a uno de estos negros para que sirva de escarmiento al resto de que no se subleven más en contra del poder colonial español y por supuesto del amo blanco. Y por eso hay un lugar todavía en las cercanías del Camino Viejo de Cárdenas a la Unida que se conoce como Cabeza del Negro, donde precisamente estuvo expuesta esta cabeza. Los cientos de esclavos que llegan a la zona de Cárdenas como consecuencia de los sucesos que hemos relatado a lo largo del programa, y también los que vienen ya en las primeras décadas del siglo XIX juegan un papel muy importante, sobre todo en la fundación de Cárdenas y en su posterior desarrollo en las primeras décadas del siglo XIX. Por tanto, Cárdenas, la bahía de Cárdenas, las calles, las construcciones de Cárdenas no se hubieran construido sin el esfuerzo de estos hombres anónimos, de estos esclavos arrancados de su tierra y traídos a esta zona
con una sola consigna: producir riqueza para el amo blanco. Y así, amigos, llegamos al término de nuestro programa. Recuerde, de mi ciudad le contamos para que no pierda su historia, para salvarla y mantenerla viva en el corazón de los cardenenses.